¿Ya pueden ver la presentación? Ya, ya. Ok, pues voy a comenzar ya. Este es el último punto del temario de la materia de desarrollo sustentable y medio ambiente y vamos a hablar de aquellas herramientas que existen para apoyar la parte de la gestión del desarrollo sustentable. En ese sentido, voy a estarles mencionando herramientas que se dan desde una parte económica, desde una parte social que va muy de la mano de la económica, porque pues en gran medida la social fue la que vimos sobre la intervención en las comunidades y finalmente desde la parte que tiene que ver con la cuestión también social, pero particularmente política. Y bajo ese esquema de la parte política, entonces voy a tener que comentarles sobre lo que tiene que ver con la normatividad y la legislación del desarrollo sustentable. Entonces, quiero que tengan el enfoque de que la parte social se va a estar insertando entre la parte económica, como individuos que somos, al ser proveedores de bienes y servicios, pero también al ser consumidores de bienes y servicios, y la parte política, desde el hecho de que también como individuos nos organizamos para tener representantes ante los órganos jurídicos. Entonces, a manera de recordatorio, tener en cuenta los objetivos del desarrollo sustentable, en donde se tiene que llevar a cabo acciones que estén propiciando el desarrollo del medio ambiente, del espacio socioeconómico, pero que además esto se encuentre considerando a los seres humanos como individuos organizados en sociedad, pero que obtienen prácticamente todos sus beneficios por medio de los recursos naturales. Entonces, aquí la participación en lo que respecta a la producción, prestación de servicios y conservación de recursos naturales tiene que ir a la par. Y nuevamente, pues recordarles estas tres esferas que las exploramos durante los primeros meses, más de la mitad del semestre, hablar de las esferas económico, ecológico y social, y cómo en sus intersecciones, cuando las tres se están intersectando, pues se puede estar encaminando al desarrollo sostenible. Recuerden que solamente si se quedaba en lo ecológico social, pues es algo nada más em, sustentable, aquí pues lo ponen como soportable, y si solamente quedaba ecológico, económico era viable, y si solo queda social y económico es equitativo. Entonces, ¿cómo es que se dan estos sistemas de gestión desde la parte económica? Mm, Cuando una empresa que brinda productos o servicios se encamina dentro de que tanto su producción como su ambiente laboral se enmarquen en objetivos que estén dando cumplimiento al modelo de desarrollo sostenible, entonces se habla de que se está llevando a cabo una administración que es integrada del ambiente con criterio de equidad, que va a enfocarse en lograr el bienestar y el desarrollo armónico del ser humano, de tal forma que va a tener una mejora en la calidad de vida. Y con esta mejora también se va a garantizar que se esté manteniendo la disponibilidad de los recursos sin agotar o deteriorar los recursos renovables, ni dilapidar los no renovables. Todo esto con el fin de mantener el goce de las generaciones presentes, pero también de garantizar que las generaciones futuras podrán gozarlo. Entonces, en ese sentido, se ha creado un manual al cual se le conoce Manual de Gestión Ambiental. Las empresas que se apegan a este manual, entonces pueden ser acreedoras a una certificación que es una certificación reconocida de manera mundial, que al ser reconocida de manera mundial, pues digámoslo, internacional, entonces provee a esta empresa de competitividad internacional y de un reconocimiento internacional.
En ese sentido, les estoy hablando de un tipo de certificación que es de manera totalmente voluntaria, que desde luego que las empresas que se apegan a esta tienen que mantener ciertos requisitos, cumplirlos y además también tienen que hacer un pago para poder tener pues esa certificación, ¿no? Entonces, esta ISO que les estoy hablando es una certificación internacional. Estas siglas provienen de la Organización de Estandarización Internacional, por sus siglas en inglés, pues es International Organization of Standardization, y ese es el ISO. Entonces, el ISO lo que está haciendo es certificar internacionalmente que la empresa está teniendo la calidad, eh, en este sentido, la 14001 es la que está enfocada hacia ser una empresa que no contamina y que además cumple con los requisitos para ser una empresa sostenible. De tal manera que, que esta norma, como todas las ISOs, pues es una norma voluntaria, es decir, no se obliga a las empresas a tenerlas. Les decía, las ventajas de adquirirla es que las posiciona con un reconocimiento internacional. En esta norma, lo que prácticamente se está llevando a cabo es implementar un sistema de gestión ambiental que va a cumplir con los requisitos necesarios, específicamente la ISO 14001, ¿qué es? Es lo que se conoce Sistema de Gestión Ambiental, que se abrevia como SGA, en donde las empresas van a estar demostrando que son responsables y que están comprometidas con la protección del medio ambiente, de tal manera que a través de la gestión de los riesgos medioambientales que puedan estar surgiendo en el desarrollo de su actividad empresarial, se van a comprometer a evitarlos y en caso de que ocurran, mitigarlos. Entonces, esta ISO 14001, prácticamente si la resumiéramos, es hablar de una ISO que tiene que ver con la protección del medio ambiente. Su objetivo, por lo tanto, es apoyar la conservación ambiental. La ISO, por lo tanto, va a estar enmarcada en cuestiones que tengan que ver también con la política ambiental. Y en ese sentido, esta ISO está constituyendo uno de los mecanismos de gestión del desarrollo sostenible, pero los otros mecanismos que existen además de esta, pues va a ser también la política ambiental, el ordenamiento territorial, que también hoy les voy a hablar de ello, la evaluación del impacto ambiental, que este es un informe técnico científico que va muy de la mano, es más, para hacer un ordenamiento territorial forzosamente se tiene que hacer una evaluación de impacto ambiental. Entonces, estos dos van juntitos con pegados. Y también van a ver estas leyes que han surgido con respecto a la contaminación, a la protección de la vida silvestre. La misma educación ambiental forma parte ya de una gestión para el desarrollo sustentable y la apreciación y conservación del paisaje. Dentro de las partes económicas entonces de gestión ambiental o que se están encaminando en el desarrollo sustentable, pues está esta ISO 14001. Hay otra certificación que es muy similar a la ISO, solamente que esta se conoce como EMAS. Es un sistema también de gestión ambiental verificada y la diferencia con la ISO es que esta solamente va a tener reconocimiento, validez y acreditación entre las naciones que constituyen la Unión Europea. Tiene el mismo objetivo, que sea que las empresas que se certifiquen con ella son empresas que previenen, que minimizan y, de ser posible, que eliminan la contaminación en toda su actividad empresarial. ¿De qué manera lo van a hacer? Pues teniendo tecnologías que van a ser respetuosas con el medio ambiente, pero también no solamente en sus productos, sino dentro de sus corporativos, llevar a cabo acciones que estén encaminando a la conservación del medio ambiente. Por ejemplo, esta es una anécdota de unas colegas
que al término de la carrera trataron de emprender una consultoría ambiental. Y dentro de los primeros clientes que tuvieron fue Adidas. Y Adidas las había contratado específicamente porque querían reducir el gasto de luz que ellos pagaban dentro de su corporativo. Entonces, con este estudio, con este análisis que ellas llevaron a cabo, se comprometieron a decirle a Adidas qué tipo de gestión es la que tenía que llevar a cabo para reducir el consumo de energía dentro de su corporativo. O sea, esto va más allá de los productos que ofrece Adidas. Esta empresa no solamente tiene que tener, justo les decía, cambios en sus productos o en los bienes que brinda, sino también dentro de su misma estructura llevar cambios que la vuelvan una empresa eh, respetuosa con el medio ambiente y por lo tanto, pues que le encasillen una empresa enfocada al desarrollo sostenible. De tal manera, pues que ellas hicieron un estudio, le hicieron la propuesta de decirle, mira, te garantizamos que si en todo tu corporativo cambias estos focos que empleas por otro tipo de focos, se va a reducir el consumo de tu energía. También no tener la luz encendida del baño todo el tiempo, cambiar estos aparatos que están en los sanitarios, que son las secadoras de manos, por sanitas y además procura comprar que sea papel reciclado, eh, capacitar a todos tus empleados en que cuando no estén en su lugar de trabajo, cuando salgan a comer, apaguen las computadoras y las desconecten, que cuando se vayan también pues las apaguen por completo. Entonces fue como toda una serie de pasos en donde ellas fueron contratadas para tener, pues sí, el primer objetivo era reducción del pago que hacían de los servicios de electricidad y luz, pero en segundo lugar también dejar de contribuir mediante este gasto energético, pues a parte del calentamiento o el cambio climático, ¿no? Con estas acciones. Entonces, pues no solamente fue que ellas le dijeran eso, ¿no? O sea, fue irle diciendo hacer todo un presupuesto, garantizar que se invertía de tal manera, a la larga eso reduciría su pago por el servicio de luz, dar cursos a los empleados, además para capacitarlos justamente en la concientización del ahorro de energía, etcétera, etcétera. Entonces, son este tipo de estrategias que se llevan a cabo no solamente desde el producto que ofrecen, sino también desde la parte estructural que constituye a las empresas. Y entonces, ¿qué ventajas tiene que las empresas se hagan de estos certificados, no? Eh, la primera es una reducción del riesgo medioambiental en la empresa. La segunda, pues, es el ahorro y uso eficiente de los recursos. La tercera es una oportunidad de negocios en el mercado de empresas limpias. La cuarta es credibilidad y confianza con las autoridades públicas, clientes y población en general. Y finalmente, pues también una mejora de la calidad en el ambiente del trabajo. Por ejemplo, que una empresa capacite a todos sus empleados en cursos que tienen que ver con equidad de género, con violencias a las mujeres, con el ambiente laboral, eh, con las mujeres, ya los enmarca también dentro de objetivos de desarrollo sostenible, porque recordemos que en esta parte de la esfera, donde hay una cuestión social y económica, se tiene que estar dando la parte equitativa y por lo tanto enfocándose a los ejercicios que hagan buenas prácticas de la democracia. Y entonces en esta pirámide lo que nosotros estamos notando es como los diferentes niveles que puede tener una empresa, en donde van a ir poco a poco escalando para implementar estrategias de gestión para el desarrollo sustentable en sus actividades. En la base de la pirámide tenemos que si hay empresas que empiezan con planes de auditoría, plan de formación, con otros documentos donde empiezan a tener acciones, por ejemplo, el caso que les comentaba de Adidas, pues ya el haber dicho, ok, hay que contratar a alguien que nos ayude o nos apoye a la reducción de la luz que se lleva dentro del corporativo. Previo a eso,
pues probablemente ya habían tratado de tener una documentación para ir reduciendo eso y tener el escenario general. Posteriormente, pues empiezan con instrucciones técnicas. Estas instrucciones técnicas, pues en el caso que les estoy diciendo, fue el contratar a personas que les hicieran este estudio, que les elaboraran el diagnóstico, que les garantizaran la situación de la reducción de su pago. Y si además después de eso ellos las mantuvieron y las están perpetuando, pues entonces están en el nivel 2 donde están llevando a cabo procedimientos operativos. Si siguen encaminándose a través de eso, pues posteriormente van a llegar a esta buena práctica que tiene que ver con el manual de gestión ambiental, en donde eso ya los va a hacer acreedores a que si ellos quieren de manera voluntaria, recuerden, empezar a certificarse con el ISO o con algún otro tipo de certificado lo es el de empresa socialmente responsable, etcétera, etcétera. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? No. Ok. No, maestra. Y entonces, si resumimos el proceso de la gestión ambiental, ¿de qué va? ¿En qué se compromete la gestión ambiental que es parte de la gestión para el desarrollo sustentable? Pues primero tiene que haber una acción. Y en esa acción es esta decisión que un empresario decide hacer de un cambio en su producción o en su empresa. Y para ello entonces tiene que elaborar un diagnóstico. En el diagnóstico lo que va a ocurrir es tener una constatación de la realidad en donde va a estar caracterizando la situación presente y con base en ese diagnóstico de cómo está la situación presente, por ejemplo, el caso de Adidas que decía, híjole, actualmente estamos pagando X cantidad de recibos de luz. Esa era su situación presente, ¿no? Con ese diagnóstico. Y entonces se hace un diseño prospectivo de la realidad, en donde prospectivo quiere decir a futuro, en donde a partir de esa caracterización que se hizo de la realidad presente, quieren encaminarse a una situación deseada. Es decir, estamos pagando tanto de recibo de luz, nos gustaría pagar la mitad, ¿no? Tuvieron ahí una situación deseada. Y con base en el diagnóstico, entonces aquí donde entró pues la intervención de la consultoría de mis colegas y hacen un diseño prospectivo en el cual propusieron los procedimientos que van a permitir pasar de la situación presente a la deseada. Y en ese sentido, pues surgen aspectos que van a ser tanto organizacionales y funcionales, así como físicos y técnicos. Ejemplo, en el caso que le estoy diciendo, físicos y técnicos, pues cambiar los focos, quitar las secadoras en los sanitarios, apagar la luz de los sanitarios, desconectar las computadoras, etcétera, etcétera. Organizacional funcional, pues capacitar a los empleados por cursos, tal vez poner incentivos incluso que los encaminen a recordar y llevar estas buenas prácticas del ahorro de energía. Y este es el procedimiento de gestión ambiental, que se enmarca también dentro de estos sistemas de la gestión para el desarrollo sustentable. Entonces, si yo ahorita les hago un resumen, ¿qué es lo que acabamos de ver? Vimos de la parte económica las certificaciones como lo son las ISOs y las EMAS. Vimos desde la parte empresarial, pues el apegarse al manual de gestión ambiental, con el cual en las acciones que se marcan y se indican, pues va a facilitar que las empresas accedan a la certificación. Y ahorita les estoy comentando cómo también desde un sector empresarial se puede llevar a cabo una gestión ambiental que no necesariamente los van a enmarcar en una certificación reconocida internacionalmente, pero que les permiten ya irse encaminando a tener buenas prácticas más allá del reconocimiento, en el que hay un interés de sí reducir costos, pero también reducirlos y encaminarlos a una protección en el medio ambiente con las prácticas que ellos ejercen.
Y entonces, en ese sentido, ¿quiénes son los actores de la gestión ambiental? Pues somos todos. En realidad es que somos todos y todas. Dependiendo de la categoría en la que nos encontremos, pues vamos a tener actores estatales, económicos y en la sociedad civil vamos a tener comunitarios y políticos. Y además yo quise agregar a estos actores académicos, como lo somos nosotros, en esta actividad de estar obteniendo información, de estar teniendo retroalimentación, etcétera, etcétera. Dentro de los estatales, pues vamos a tener a los políticos, a la burocracia y a las empresas. Y estos tres pueden ser tanto nacionales como locales, como intermedios, ¿no? Aquí las colaboraciones que se hacen entre estos tres actores son importantes y son colaboraciones que se pueden quedar a un nivel local, a un nivel nacional, pero también hay colaboraciones importantes e interesantes con otros países en donde se llevan a cabo proyectos que encaminan a la gestión del medio ambiente y se enmarcan dentro de lo estatal. Vamos a tener a los actores económicos, que aquí son pues las individuales, es decir, las empresas y las organizaciones. En las empresas vamos a tener tanto las pequeñas como las medianas y las grandes. eh, y independientemente que sean pequeñas, medianas y grandes empresas, vamos a tener también las que son nacionales y extranjeras. Y dentro de las organizaciones económicas, vamos a tener aquellas que se delimitan de acuerdo a la cantidad de territorio que abarcan y entonces van a ser sectoriales o territoriales. En la parte de la sociedad civil, los actores comunitarios somos nosotros, como individuos que formamos parte o constituimos familias. Pero tenemos a tener organizaciones sociales que van a estar marcadas en la parte funcional y territorial y que estos pueden ser tanto formales como no formales, ¿no? Por ejemplo, ahora que se han dado mucho, pues los tianguis, en donde hay artistas que se reúnen para hacer la venta de sus productos, eso es un tipo ya de actor, ¿no? Pero si además en esa venta que ellos quieren hacer, empiezan a enmarcar su actividad con un enfoque en el desarrollo sustentable, entonces eso ya los vuelve parte de ser actores en la gestión ambiental. Y en los políticos, pues tenemos individuos y organizaciones, y como tal, los individuos, pues somos aquellos que tenemos todo el derecho y obligación de ejercer un voto para poder elegir a otro individuo o alguna organización que nos esté representando ante los sectores políticos de nuestra nación. Y entonces las organizaciones van a ser nacionales, regionales y locales y van a tener o se van a caracterizar por tener diferentes niveles territoriales de acción. Y finalmente, pues también dentro de la academia podemos ser actores de la gestión ambiental. ¿De qué manera? En la manera en que, por ejemplo, nuestras escuelas lleven prácticas de separación de basura, que en nuestras escuelas, por ejemplo, se lleven a cabo prácticas de reciclamiento de papel, que además el conocimiento que se transmite y que se adquiere y se va aprendiendo no se quede en este caso solo en el espacio virtual, sino que sea que lo aprehendamos, pero aprendamos con H intermedia de aprender, de apropiárnoslo y en esa apropiación, pues empezar a llevar cambios también dentro de nosotros, en nuestras acciones del día a día y además no solamente dejarla en nosotros, sino comunicarla e invitar a más personas a ejecutarlas con el enfoque de que son importantes debido a la situación tan crítica que como especie estamos ya pasando al tener un mundo tan deteriorado y tan contaminado y que sin embargo seguimos ejerciendo esas mismas prácticas que lo han llevado a estar hasta donde está o que lo hemos llevado a estar hasta donde está. Entonces, todos, desde la actividad que ejercemos, en realidad es que formamos parte de ser agentes activos en la gestión ambiental. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? No. Ninguna nuestra. Ok. Entonces, si hacemos un resumen, podríamos decir que con estos mecanismos que les he contado,
prácticamente tenemos actores sociales y actores económicos. Y en los actores sociales, pues estos en donde nos organizamos en comunidad, lo vamos a hacer para la obtención, sí, de medios de consumo para su reproducción, pero también lo vamos a hacer teniendo iniciativas y organizaciones que estén llevando a cabo buena praxis en la producción y en la gestión del territorio. Mientras que los actores económicos, pues, se van a incorporar a la gestión, normalmente en razón de la existencia de intereses particulares en el mercado, y que esto, pues, se vuelve especial o particularmente válido en aquellas empresas que tienen una injerencia muy fuerte en el paisaje, ¿no? O en el territorio, tal como lo es la construcción de viviendas, la infraestructura, la generación y ofrecimiento de servicios. eh, Aquí pues tienen un papel crucial porque además de que alteran y modifican el paisaje y el territorio, pues no dejan de estar insertadas dentro del marco económico y pues en ese sentido hay un interés en donde particularmente recae la transacción económica, ¿no? La parte mercantil. Sin embargo, creo que es en los actores económicos en donde tendría que existir, pues, más esta información de la gestión ambiental. Desde luego que la tienen, porque ahorita, como les voy a comentar, pues está esta parte del ordenamiento ecológico territorial, pero lo ven solamente como un tipo de requisito a cumplir, más allá que de poder tener la conciencia de la conservación al medio ambiente. Y entonces, otro de los mecanismos que existen para la gestión del desarrollo sustentable es aquel que se le conoce como el mecanismo de desarrollo limpio. El mecanismo de desarrollo limpio tiene sus antecedentes desde el protocolo de Kioto, en el cual, si recordamos, los países se comprometen a la reducción de las emisiones, particularmente de CO2. Y aquí se implementa este mecanismo de gestión para el desarrollo sustentable, el cual se le conoce como MDL por Mecanismo de Desarrollo Limpio. Específicamente habla de que los países desarrollados pueden financiar proyectos de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, los GEI, dentro de países en desarrollo, y al llevar ese financiamiento van a recibir a cambio certificados de reducción de emisiones. Esto se les abrevia como CER, CER por sus siglas en inglés, los cuales van a poder aplicar para poder cumplir con su propio compromiso de reducción. Voy a profundizar ahorita en esto, pero primero déjenme eh, hacer hincapié entonces en cuál es el objetivo del mecanismo de desarrollo limpio. Es asistir a los países en desarrollo para que logren un desarrollo sustentable y asistir a los países industrializados firmantes del protocolo de Kioto para lograr el cumplimiento de sus compromisos de limitación y reducción de emisiones. Asimismo, asistir mediante la transferencia de tecnología y recursos financieros a los países emergentes o en vías de desarrollo. Entonces, recuerden estos conceptos. Los certificados de reducción de emisiones, alias los CER, la reducción de gases de efecto invernadero y recuerden también apoyo de países desarrollados hacia países en vías de desarrollo. ¿Cómo es entonces que funciona? Pues va a ser el MDL, es una serie de proyectos programáticos que se van a implementar por países con compromisos de reducción de emisiones en países que no lo tienen. Entonces, los países donde se realizan los proyectos se benefician de la transferencia de tecnología o de inversión y de esta manera los flujos de capital de inversión para proyectos de mitigación
y resultados que estos ofrecen para las políticas se van a enfocar hacia el desarrollo sustentable. Vean, aquí les pongo un ejemplo de cómo es que eso ocurriría. Tenemos un país en vías de desarrollo que decide invertir en un país, perdón, un país ya desarrollado que decide invertir en un país en vías de desarrollo. Vamos a suponer Canadá, México. Canadá financia un proyecto en el cual le dice a una empresa, deja de estar utilizando esas máquinas que consumen hidrocarburos y que por lo tanto contribuyen a los GEI y más bien obtén la energía para echar a andar tus máquinas por medio de energía solar. Yo te doy el dinero para eso, o yo te pongo la tecnología, o yo te pongo la infraestructura, qué sé yo. Entonces, aquí está empezando a tener un desarrollo de proyecto de mecanismo de desarrollo limpio. Al momento que hace eso, el país desarrollado va a obtener a estos certificados por reducción de emisiones. De tal manera que esto se les conoce como bonos de carbono, que él va a poder utilizar si dentro de su país está sobrepasando los límites que había acordado, los cuales quedaron establecidos desde el protocolo de Kioto, y va a poder decir, bueno, híjole, creo que yo ya me pasé un poquito de lo que no tendría que pasarme, pero a ver, lo paga con sus bonos de carbono que obtuvo al momento de apoyar a un país en vías de desarrollo. ¿Queda claro cómo funciona entonces el mecanismo de desarrollo limpio? ¿O hay alguna duda? ¿Lo puede volver a repetir, maestra, en los bonos? O sea, ¿esos son como comodines para las empresas? Creo que lo dijiste muy bien. Exactamente, o sea, como que pueden decir, upsí, pero solamente para las empresas de los países en desarrollo, ¿eh? O sea, chécate dónde está el deal. El país desarrollado, Canadá, le dice a la Organización de las Naciones Unidas, porque es ahí donde se comprometió con el protocolo de Kioto, en sí, yo le voy a entrar al mecanismo de desarrollo limpio. Yo voy a ayudar a México a que reduzca sus GEI. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues en, no sé, por decir una sandez, ¿eh? En su planta de construcción de automóviles, en lugar de que esté utilizando máquinas que emplean hidrocarburos, lo voy a apoyar con infraestructura para poner energía solar. Eso a Canadá ya lo hace acreedor de los CER, de los certificados. Y mientras tanto en su país, Canadá, empezó a llevar una actividad, no sé, vamos a suponer elaboración de metales, que genera emisiones de GEI. Y entonces, si se está sobrepasando, esos bonos que adquirió los puede canjear, no va a ser sancionado porque va a decir, a ver, a mí ya no me puede sancionar porque yo ya obtuve estos bonos de carbono gracias a haber ayudado a México a que él redujera los suyos. Entonces es como un poquito un plan con Maya. O sea, en realidad, el país desarrollado nunca pierde. Adelante, quien levantó la mano. No, maestra, me equivoqué, perdón. Ok, no te preocupes. Entonces es como, por ejemplo, si yo les dijera, el día del examen, los que ya estudiaron van a ayudar a los que no estudiaron. Y entonces los dejo resolverlos por pareja, ¿no? De los que ya estudiaron o tuvieron más tiempo para estudiar, con los que no pudieron estudiar mucho o no tuvieron tanto tiempo. Y entonces les digo, los que ya estudiaron, de entrada, ya van a tener un punto extra por ayudar a sus compañeros a resolver su examen. Y entonces, pues ustedes ya tienen un punto extra
por haber ayudado a sus compañeros a resolver un examen, pero si de repente además ustedes pues reprueban, vamos a poner que sacan 4, más el punto extra que yo les había dicho, pues tienen 5, pero ustedes al momento de apoyar a sus compañeros automáticamente también van a tener otro punto extra, en donde ahí me pueden decir, bueno, sí, saqué 4, con mi punto extra que ya tenía tengo 5, pero pues además al haberlo apoyado, pues llego al 6 porque tengo un punto más por haberlo apoyado. Y es así más o menos como está funcionando. O sea, en realidad, el país desarrollado nunca pierde. Y el país desarrollado puede incluso violar un poquito sus compromisos en cuanto a la emisión de GI, porque como que se le sigue premiando su buena acción de apoyar a un país en vías de desarrollo. Si pensamos un poquito en esto, pues más o menos creo que se empieza a dar mm, como que se iguala la situación en realidad, pero no necesariamente significa que sea lo mejor al medio ambiente. En este ejemplo que le estoy poniendo del examen, significa que, por ejemplo, igual ustedes ayudaron a que su compañero sacara 6, ustedes no tuvieron todo el tiempo para poder resolver su examen, pero entonces ustedes también sacaron 6. De tal manera que en una cuestión global, yo digo, ay, el promedio general del grupo fue de 6, lo cual diría, bueno, no hubo reprobados, pero tampoco significa que haya una mejora, ¿no? Entonces, lo ideal, por ejemplo, podría resultar de repente en que no solamente es que ya ninguno reprueba, sino que además la mayoría, o al hacer el promedio del grupo, es igual a 9, ¿no? Y entonces ahí sí podría decir, ah, este mecanismo sí está funcionando en donde los que estudian más ayudan a los que estudian menos, y ahí yo puedo decir, ah, es muy buena estrategia, sí se ve un cambio en el aprendizaje, si hay una mejora, etcétera, etcétera. Pero en realidad creo que con este mecanismo, así como en el ejemplo que les estoy poniendo, nada más es como homogenizar la situación más que mejorarla. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ya quedó claro o todavía no? Para empezar. Sí, ya quedó claro. Entonces, bueno, yo entendí que a final de cuentas, por eso los países desarrollados, no sé, un ejemplo sería Estados Unidos siempre saca beneficio de México y en base a este diagrama que nos acaba de mostrar, creo que sería aplicable, ¿no? Porque Estados Unidos realmente tiene muchas industrias, hace pequeñas inversiones en México y pues yo le manejé que adquieren un pequeño comodín para seguir continuando con sus actividades. Exactamente. Sí, justo así. Bueno, entonces justamente los CER, que son estas certificaciones de reducción de emisiones, los países industrializados compran los CER a los países en desarrollo para cumplir con sus obligaciones de reducción de emisiones. De tal manera que estos se vuelven bonos de carbono y son documentos con valor comercial que certifican la verificación de las emisiones reducidas provenientes de la implementación de un proyecto de mecanismo de desarrollo limpio en un país en desarrollo. Esto, pues, genera una inversión interna del proyecto y también genera una inversión en actividades sociales, ambientales y económicas en el área de influencia del proyecto, que van a estar demostrando, perdón, la distribución de los beneficios generados por el proyecto. Es decir, aquí cuando el país desarrollado obtiene su certificación, a cambio México, en el ejemplo que les ponía, obtiene bonos de carbono. Y entonces esos bonos de carbono, el mismo país ya los puede canjear. O sea, México va a decir, yo ya tengo bonos de carbono porque a mí eh, Canadá me ayudó a reducir en esta actividad empresarial mis emisiones de CO2. Y dices, ah, ok, México ya le bajó, ya cumplió con lo que había dicho que iba a reducir, no se está pasando.
Pero como esos bonos de carbono son documentos con valor comercial, también pueden ser comprados. Y esta es la parte en donde em, pues creo que la situación podría prestarse a un mal cumplimiento del objetivo del desarrollo sustentable, ¿no? Porque vuelve a quedarse solamente como en una cuestión puramente económica, en donde sí está la intención de reducir específicamente gases de efecto invernadero, pero en el momento en el que también hay de por medio como documentos con valor comercial, pues ya empiezan a meterse otros intereses que también se pueden prestar a la corrupción. Y entonces, ¿cómo es que esto podría funcionar en realidad? Pues recordemos que las plantas son capaces de capturar y absorber el CO2 que se encuentra en la atmósfera. Y de esta manera, pues reducen las emisiones. Eh, Al momento de que México está siendo apoyado por Canadá, en el ejemplo que les estoy poniendo, además de que se reduce la emisión de GI, México a la par también debería de tener proyectos o designar o solicitar al país que lo va a apoyar, decirle, ok, si vas a apoyar en infraestructura que tiene un valor de X, te sugiero que me apoyes con X valor de infraestructura, pero también que me apoyes para destinar ese dinero a reforestar algún área de la Ciudad de México, a plantar árboles, qué sé yo, porque de esta manera sí estaría funcionando de una manera más eficiente. O sea, no solamente es reducir, sino a la par también resarcir los daños en los cuales existe el medio ambiente. Y de esa manera, pues México no solamente adquiriría esos bonos de carbono porque le está bajando, sino que además podría adquirir más bonos de carbono haciendo este truco en donde pone áreas verdes que también van a apoyar a la reducción y a la captura de CO2. Y empezar a tener una independencia financiera en cuanto a proyectos de desarrollo sustentable se refiere. Y bueno, con esta parte termino lo del mecanismo de desarrollo limpio. Me quedan 13 minutos en los cuales quiero comentarles rápidamente sobre el ordenamiento ecológico territorial y por lo tanto hablar un poquito ahí de la normatividad y legislación del desarrollo sustentable. Dejo de compartirles esta presentación y les comparto otra. ¿Algún comentario en lo que carga mi presentación o duda? No, maestra. Ok. Entonces ahora vamos a entrar, pues en esta parte, cerramos como con la parte económica y ahora vamos a entrar a la parte que tiene que ver con la responsabilidad social, pero desde el aspecto jurídico y legal. ¿Qué es el ordenamiento ecológico territorial? El ordenamiento ecológico territorial es un instrumento de la política ambiental que se concibe como un proceso de planeación cuyo objetivo es encontrar un patrón de ocupación del territorio que maximice el consenso y minimice el conflicto entre los diferentes sectores sociales y las autoridades de una región. De tal manera que durante este proceso se generan, instrumentan, evalúan y, si fuera el caso, se modifican las políticas ambientales con las que se busca alcanzar un mejor balance entre las actividades productivas y la protección de los recursos naturales a través de la vinculación de los tres órdenes del gobierno, la participación activa de la sociedad y la transparencia en la gestión ambiental. Debido a estas características, entonces el ordenamiento ecológico es un proceso de planeación, pero es un proceso que va a ser adaptativo, que va a ser participativo y que además va a ser transparente. Este proceso, entonces, se enmarca dentro de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, alias la LGEEPA.
Y entonces, de acuerdo a la LGEEPA, se definen 4 modalidades de ordenamiento ecológico, considerando la competencia de los 3 órdenes del gobierno, así como los alcances de acuerdo con el área territorial de aplicación. Y estos son los 4 modalidades indicadas por la LGEPA. La modalidad general del territorio, la modalidad marina, la modalidad regional y la modalidad local. A mí no me va a dar tiempo de profundizar, pero necesito que por su cuenta, en internet lo van a encontrar porque pues está toda la LGEPA, sepan de qué habla el artículo 5, como se está marcando aquí, el artículo 7, el artículo 8, el artículo 19 y el artículo 20. Por favor, averigüen eso. Va a venir en el último examen. Es importante que sepan a qué hace referencia cada uno de ellos, ¿ok? Les repito, artículo 5. De cualquier forma, esta presentación se la subo, la de ordenamiento ecológico, porque como me voy rapidito, se las voy a subir. Artículo 5, artículo 7, artículo 8, 19 y 20 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Esto se enmarca, prácticamente estos artículos están constituyendo el reglamento de ordenamiento ecológico. Y entonces voy a hablar un poquito, brevemente, de cada una de estas 4 modalidades que están marcadas. La modalidad general, adelante, ¿quién levantó la mano? Yo, disculpe, ¿me puede repetir los artículos, porfa? Claro, es 5, 7, 8, 19 y 20. Muchas gracias. De nada. Entonces, en la modalidad general, aquí les estoy mostrando un mapa en donde tenemos la política ambiental en la cual se ha categorizado la República Mexicana, de acuerdo a cómo el territorio está considerado una parte de preservación, en una parte de protección, en una parte de aprovechamiento sustentable y en una parte de restauración. Vean cómo las regiones o tonalidades verdes, que están delimitadas de acuerdo a la política ambiental como preservación, la verde es totalmente preservación, la verde clarita como por aquí es preservación y aprovechamiento sustentable. Lo que significa que la que es preservación, ahí solamente se pueden llevar actividades que estén fomentando la preservación de ese lugar, pero no hacer uso de su aprovechamiento sustentable. La que tiene que ver con protección, vean, la moradita dice protección, preservación y aprovechamiento sustentable, es decir, aquí se pueden llevar a cabo ciertas actividades. La lila, que está como por aquí y acá, dice protección, aprovechamiento sustentable y restauración. Aquí significa que además de llevar a cabo el aprovechamiento, pues también tiene que haber actividades que estén comprometidas con la restauración de ese lugar. Eh, las rojas, que son toda esta que está aquí, dice completamente aprovechamiento sustentable. Entonces vean aquí como si hay como mucha permisividad para que se pueda llevar a cabo cualquier actividad. Pero vean la de restauración, ¿no? Que es esta cafecita, dice restauración, preservación, aprovechamiento sustentable. La mayoría lo tiene, pero con la consigna de preservar y restaurar. Este proyecto que quiere hacer Andrés Manuel del Tren Maya es uno que surge desde aquí, que se va a ir por toda esta zona y va a llegar más o menos hasta acá. Ese Tren Maya, vean cómo está incidiendo en lugares que son de restauración, protección. O sea, sí aprovechamiento sustentable, pero prácticamente es un territorio de restauración y protección. En esta verdecita, pues aquí hay incluso preservación, aprovechamiento y restauración. O sea, todas en la política ambiental están prácticamente encancilladas, sí, en el aprovechamiento, pero también en la preservación y en la restauración, cosa que no ocurriría con el Tren Maya.
Y hace 2 semanas que él sacó un comunicado a través del Diario Oficial de la Nación diciendo que todas las estrategias no me acuerdo bien qué palabras emplearon, pero que todo lo que tenía que ver con infraestructura iba a ser de orden prioritario para la Guardia Nacional, lo que está significando que quiere saltarse esta parte del ordenamiento ecológico. No quiere apegarse a el ordenamiento ecológico, que es un sistema de gestión del desarrollo sustentable enmarcado por la ley. Y al haber declarado que son prioritarios de la Guardia Nacional, se quiere dar cuello a este tipo de procedimiento. Pero bueno, el general justamente tiene la función de formular, expedir, ejecutar y evaluar si el proyecto que se quiere hacer es viable, y quien va a emitir esa decisión de expedirlo, formularlo, ejecutarlo y evaluarlo va a ser el gobierno federal, y va a tener como propósito vincular las acciones y programas de las dependencias y entidades de la administración pública federal cuyas actividades estén incidiendo en el patrón de ocupación del territorio nacional. Y además es de carácter y observancia obligatoria de todo el territorio nacional. De tal manera que en la modalidad general se está definiendo una regionalización ecológica en la que se identifican áreas de atención prioritaria, áreas de aptitud sectorial y lineamientos y estrategias ecológicas que deben ser aplicadas a dichas áreas. La parte marina es similar, va a tener a su cargo la formulación, aplicación, expedición, ejecución y evaluación del programa, siendo también de competencia del gobierno federal, y va a tener como objetivo establecer los lineamientos y las previsiones que tendrá que sujetarse el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales y la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad en las zonas marinas mexicanas y estas zonas federales adyacentes. Lo que significa que si alguien quiere hacer un proyecto de un complejo hotelero, etcétera, etcétera, pues forzosamente tiene que ser el gobierno federal el cual formule, aplique, ejecute y evalúe la operatividad y el surgimiento de ese proyecto. La parte regional es prácticamente lo mismo, o sea, la formulación, expedición, ejecución y evaluación va a ser competencia, pero esta vez del gobierno estatal. Cuando el proyecto a desarrollarse, pues incluye parte o la totalidad del territorio de un estado. Sin embargo, cuando la región a ordenar incluya territorio de 2 o más entidades federativas, entonces el gobierno federal se va a coordinar con los gobiernos estatal y municipal, según sea el caso, para eh, expedir, ejecutar y evaluar el proyecto que se esté contemplando, ¿no? Y esto se va a lograr pues mediante la firma de convenios de coordinación. Un paréntesis importante es que si además el proyecto que quieren elaborar está cerca o pretenden hacerlo en una región que incluye un área natural protegida, entonces esto va a ser automáticamente de competencia federal el que pues participe para la formulación y aprobación de ese proyecto. Y bueno, aquí está redactado el objetivo. Les recuerdo que esta presentación se las voy a subir para poder concluir en tiempo. Y el local pues tiene como objetivo regular los usos del suelo fuera de los centros de población y establecer los criterios de regulación ecológica dentro de los centros de población para la protección, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Por ejemplo, la parte de que en la delegación, a la alcaldía, perdón, Benito Juárez, se están construyendo muchos complejos de edificios, eso es de competencia local, lo que significa que pues la alcaldía tiene la formulación, expedición, ejecución, evaluación de ese proyecto, porque se está quedando en su área, en una parte del municipio. Sin embargo, pues si no cumple con eso, la alcaldía va a tener pues también todo el derecho
y el poder de declinar la aprobación del proyecto en caso de que no esté cumpliendo con las normas, ¿no? De ahí que de repente podemos ver como lugares en donde parece que se va a iniciar una construcción y luego vemos que aparece clausurado, ¿no? O suspensión de actividades. Y son esos sellitos que se ponen justamente porque se debe de estar violando algo de lo que se estableció previamente de tal manera que ya se les había dado el visto bueno para que lo ejecutaran. Y entonces, este es el proceso de ordenamiento ecológico, ¿no? Como les había dicho, es un proceso de planeación que es adaptativo, participativo y transparente, que está contemplando una serie de fases que incluyen, se los estuve repitiendo, formulación, expedición, ejecución, evaluación y, de ser necesario, pues la modificación del programa. Y aquí tenemos justamente de qué constan, ¿no? La formulación tiene que ver con la creación de un convenio de coordinación en donde existe un comité que va a proponer un programa. Ese programa va a ser sometido a consulta pública. Con base en la consulta pública, pues se genera el decreto. Y entonces aquí tenemos esta parte de la formulación y con el decreto, pues ya la expedición. Pero además en el decreto, y sigue siendo parte de la expedición, se da la vinculación por medio de la manifestación de impacto ambiental, las cuales se abrevian como MIAS. Y entonces se hace una programación de cómo se va a seguir ese proyecto con base en indicadores, respetando las políticas, con lineamientos y con estrategias y criterios ecológicos, de tal manera que esto queda elaborado y entonces se da la revisión del programa. Aquí se puede llevar a cabo la modificación. Al momento que se revisa ese programa, que ya pasó por todo esto, se puede tener un reporte con resultados beneficiosos y entonces se da el visto bueno y puede empezar a ejecutarse el proyecto o se niega el permiso para llevar a cabo ese proyecto. Cuando se niega, tanto se aprueba como si se niega, se expide un reporte por parte de las áreas competentes, en este caso Semarnat, y se puede volver a resometer con las observaciones que hacen, de tal manera que se vuelve a someter un programa que va a pasar nuevamente a la consulta pública y así se repite este ciclo para llegar a la resolución de si se aprueba o no. Y entonces las etapas que tiene o que están constituyendo el modelo de ordenamiento ecológico, así como los lineamientos y estrategias ecológicas aplicables, se basa en la elaboración de un estudio técnico que consta de 4 etapas, las cuales son estas. Vamos a tener la etapa de caracterización, que su objetivo es describir el estado de los componentes natural, social y económico del área a ordenar. Vamos a tener la etapa de diagnóstico, en donde el objetivo es identificar y analizar los conflictos ambientales entre los sectores presentes en el área a ordenar. En la parte de pronóstico y perspectiva, pues el objetivo es examinar la evolución de esos conflictos ambientales, para lo cual aquí se van a considerar el comportamiento de las variables tanto naturales como sociales y económicas que pueden estar influyendo en el cambio del patrón de uso y ocupación de ese territorio. Y pues finalmente la parte de propuesta, en donde el objetivo es obtener un patrón de ocupación del territorio que les había comentado, maximice el consenso entre los sectores, minimice los conflictos ambientales y favorezca el desarrollo sustentable. Y aquí están pues un poquito más identificados los elementos de cada una de estas fases de la caracterización, del diagnóstico. Recuerden, esta presentación se las voy a subir, por eso me estoy yendo un poquito rápido, del pronóstico y finalmente de la propuesta. Y pues con esto termino los tópicos que abarcaban parte de la gestión del desarrollo sustentable. ¿Dudas, preguntas o comentarios? No, no, ¿Ninguna? maestra. No, maestra. Ok. Entonces, pues recuerden que el próximo sábado tienen su último examen.
Les comento rápidamente que también me gustaría, de ser posible, si ese sábado se quedan unos 10, 15 minutitos más para que les muestre su calificación, a la cual pues ya nada más le faltaría agregar el resultado de ese examen y, y la evaluación de su actividad integradora, pero pues más o menos para ir viendo cómo van y si tienen alguna duda o alguna aclaración, hacerla en ese momento, porque nosotros como profesores nos están solicitando que empecemos a subir calificaciones a partir del día